Buenas noches, Jelvin. ¿Cómo está? Es que se está poniendo el sonido. Bien, voy a, a compartir la pantalla. Buenas noches. Una bendición para cada uno de los que estamos aquí presentes en Zoom y también los que nos van a escuchar por Facebook. Hoy continuamos y prácticamente iniciamos esa aventura que empieza con el libro de Génesis y termina en Apocalipsis. Entonces, para hoy había que hacer una tarea de los primeros 5 capítulos de Génesis. Según nuestro libro, es la primera semana de estudio. Entonces, si Dios quiere, la próxima semana vamos a hacer la semana 2. Tenemos que hacer la tarea. Hay una tarea para cada día, para 6 días y para el 7º día. Entonces, si usted hace la tarea, va a estar preparado para la próxima lección y hasta nos puede ayudar, ya sea haciendo preguntas o compartiendo algo que el Señor le haya enseñado. El libro de Génesis. Vamos a ver primero el capítulo 1 y 2. ¿Qué significa Génesis? ¿Hay alguien que me puede decir qué significa Génesis? El principio. Exacto. ¿Todos me escuchan bien? Sí, señor. Cindy, ¿usted me escucha bien? A la perfección. Ok. Susan también, ¿verdad? Y Yeldrin. Sí. Ok, perfecto. Bien, entonces, Génesis significa principios o orígenes. Muy bien. Otra pregunta. Recuerde que el estudio inductivo es en base a preguntas. ¿En cuántas partes podríamos dividir el libro de Génesis? Esta pregunta es fácil equivocarse. Si nos equivocamos, no nos preocupemos, ¿verdad? No nos sintamos mal, porque todos estamos aprendiendo y nadie termina de aprender. ¿En cuántas partes podríamos dividir todo el libro de Génesis? A ver, ¿quién se acuerda? A ver. ¿En cuánto? 5. No. ¿En cuántas partes grandes se puede dividir el libro de Génesis? Vamos a ver, eso lo tenemos en el librito. ¿Qué les voy a decir? 4, Perdón. 4, hermano. No. Lo tenemos en la página 12. Ahí en el librito. Sí. Sí. Pero son 4 acontecimientos principales, dice. Sí, pero ese no es todo el libro de Génesis. Es una parte. ¿Me escuchan? ¿Aló? Sí, señor. ¿Me escuchan bien? Sí, señor. Sí. Qué raro, yo a ustedes los escucho en la computadora y no con esto. Bueno, pero por lo menos me sirve el micrófono. Bien, voy a decirles, o voy a recordarles, el libro de Génesis se divide en 2 grandes partes. La primera parte, ¿en cuáles capítulos está? Esa sería la segunda parte. Del 12 al 50 sería la segunda parte. Entonces, la primera parte, ¿en qué capítulos comprende el libro? Del 1 al 11. Del 1 al 11 es la primera parte del libro de Génesis.
Y del 12 al 50 es la segunda parte. Estamos. ¿Se está escuchando con él? Sí, señor. Ok. Ahora. Ahí está bien. Ahora no se escucha con eco. Ok. Bien, entonces ahora sí. La primera parte de Génesis, ¿en cuánto se divide? El 1 al 11. No. ¿En cuántas partes? En 4. En cuatro partes. Ok. Exactamente. No había entendido yo. ¿Cuál es la primera parte? La creación. La creación. La segunda, El hombre. no, esa es de la primera parte. ¿Qué dijo? El diluvio. No. Estamos del 1. Sí, el diluvio es la tercera parte. La primera es la creación. La tercera parte es el diluvio, pero la segunda parte, ¿cuál es? La caída del La hombre. caída del hombre. Muy bien. Y la cuarta parte. Papi, se le escuchó un eco muy feo. Buenas Ok. noches. Ajá. Buenas noches. ¿Ahora se escucha el eco, Candy? No, ya no. Ok. Muy bien. Entonces, tenemos la creación, la caída, la catástrofe o el diluvio. Y la cuarta parte, ¿cuál será? Sí, Cindy. No sé, estoy pensando. Ok. La Torre de Babel o los idiomas, ¿verdad? O el inicio de las naciones. Esas son las primeras, son los 3, 4 eventos de la primera parte de Génesis. La segunda parte, ¿en qué partes, en cuántas partes se divide? La segunda parte de Génesis, que es del 12 al 50. 4 personajes. ¿Alguien me puede decir cuál es el primer personaje? Perdón, ¿puedes repetir lo del, la de la primera, la creación? Ok, sí, la primera son 4 eventos, del capítulo 1 al 11. La creación, Ajá. caída, catástrofe o Ah, diluvio, y la confusión de lenguas. Así lo escriben algunos para recordar que son 4C: creación, caída, catástrofe y confusión. 4C. ¿De Ajá. qué era? ¿Del 1 al 11? 11, sí. Y del 12 al 50 está es 4 personajes, ¿verdad? ¿Y cuál es el primer Ok. personaje? ¿Quién recuerda? Noé. Abraham. Del 12 al 50. Sí, A ver, Abraham. ¿quién recuerda? Abraham. Abraham, exacto. El segundo personaje, Isaac. 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 Tercer personaje, Jacob. Jacob, muy Jacob. bien. Y el cuarto personaje, José. José. Excelente. Entonces, el libro de Génesis lo dividimos en 2 partes. Podemos dividirlo en 2 partes. La primera parte, del capítulo 1 al 11, 4 eventos: creación, caída, catástrofe y confusión. La segunda parte, 4 personajes, del 12 al 50: Abraham, Isaac, Jacob y José. Así resumimos todo el libro de Génesis. Seguimos. ¿En cuánto tiempo? Vamos al capítulo 1 de Génesis. ¿En cuánto tiempo Dios creó todo? 6 días. En 6 días, excelente. Ahora, tengo una gran pregunta. ¿Son días literales o, como algunos dicen, cada día son millones de años? ¿Qué dice la Biblia con respecto a eso? Son días literales, porque Dios lo usó como referencia para guardar el día de reposo. Y habla sobre cómo Él creó los cielos y la tierra en un día, digo, en 6 días, y luego descansó. Entonces, si hubiera querido utilizar millones de años de referencia, hubiera puesto que descansemos millones de años también. Es correcto, correctísimo. Entonces, es una semana literal. En 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra y reposó en el séptimo día, dice en Éxodo capítulo 20.
y los judíos entendían claramente que el día de reposo era de 24 horas y que los primeros 6 días de la creación, cada uno era de 24 horas. Ahora, ¿por qué es que algunos creen que tal vez los días eran millones de años? La razón es porque en el tiempo pasado, los cristianos de aquel tiempo escucharon que la evolución, decían que la evolución es ciencia. Y entonces los cristianos pensaron, bueno, como es ciencia, tiene que ser verdad. Y como la Biblia también es verdad, entonces de alguna forma tenemos que meter la evolución en la Biblia. Y la metieron de esa forma. Pero realmente tenemos que recordar que la Biblia no se interpreta por las teorías de los hombres, sino por la palabra de Dios y por la dirección que el Espíritu Santo nos dé. Tal vez usted dice, pero entonces, ¿por qué dicen que la Tierra tiene millones de años? Y que hay pruebas de que tiene millones de años. Esas pruebas no son siempre bien, son pruebas que realmente no son fieles. Y además, Dios hizo el mundo con apariencia de edad, como Adán. No creó a Adán como un bebé, lo hizo ya como un hombre maduro. También el planeta Tierra lo hizo maduro. Y por eso, si aparenta tener millones de años, si es que realmente lo aparentara, es porque Dios lo creó así, pero en un momento y no en millones de años, para que pudiera ser útil para el ser humano. Bien, ¿qué creó Dios en el primer día? Vamos a leer Génesis 1, del 1 al 5. Voy a pedirle a don Agustín que nos lo lea, por favor. Sí, señor. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. ¿Cuál día es de la creación? El primero. El primero. El primero. ¿Cuáles cosas vemos que creó ese día? El día y la noche. Ajá. ¿Qué más? Según el versículo 1, La luz. el 1. Sí, la luz es otra cosa que creó en el primer día y eso está en el versículo 3. Y en el primer versículo, Las tinieblas, el versículo 1, cielos y la tierra. los cielos y la tierra. Entonces, el primer día Dios creó los cielos y la tierra. Lo que hizo fue el universo, pero en ese momento no hay estrellas, no hay planetas, solo un planeta en todo el universo. Todo el universo y el planeta Tierra. Es lo único que hay el primer día. El planeta Tierra está como una manzana mordida. Tiene huecos. Porque dice que la Tierra estaba sin orden y vacía y las tinieblas cubrían la faz del abismo. Había abismos, había huecos. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz sobre la superficie de las aguas, dice en el versículo 2. Las aguas en ese momento, tanto líquidas como gaseosas, estaban flotando alrededor de la tierra. No estaban en la tierra, sino que tanto las líquidas como las gaseosas estaban flotando alrededor de la tierra. Estaba todo oscuro y entonces en el versículo 3, ¿qué fue lo que creó? La luz. La luz, ¿verdad? Y fue la luz. Y ese es el primer día de la creación. Recordemos que crear, ¿qué significa crear? Según el versículo 1. Hacer de la nada. Hacer de la nada, exactamente. Eso es lo que significa crear. El segundo día de la creación, no podemos durar mucho porque podríamos durar un montón con cada día, pero es que tenemos que recorrer los 5 capítulos hoy. Entonces,
Así que tenemos que ir un poco rápido. En el segundo día, ¿en qué versículos está compuesto? De ahí, del capítulo 1. Del Del 9 6 Del 6 del 6 al 8. al 8. Excelente. ¿Qué creen ustedes que creó el segundo día? La expansión de las aguas. Separó las aguas de las aguas. Separar las aguas. Ajá. Entonces, las aguas líquidas las dejó abajo y las gaseosas las dejó arriba. Pero las aguas líquidas que quedaron abajo todavía estaban flotando alrededor de la tierra. Todavía no estaban llenando los huecos de la tierra. Y las aguas gaseosas las quedó arriba. Entonces, por eso creemos que en el segundo día Dios creó la atmósfera. Si hay alguna pregunta o algo que queramos agregar, lo hacemos. En el tercer día, ¿en qué versículos está el tercer día? Del 9 al 13. 9 al 13. ¿Qué creó el tercer día? la tierra y los mares. Exacto. Ahí es cuando en el tercer día Dios dice, descúbrase lo seco. Y mandó a las aguas ¿a dónde? A los huecos. A los huecos, exactamente. ¿Y cómo llamó a las reuniones de las aguas? Mares. Los mares. Mar. Ajá. ¿Y qué creó en la tierra? La hierba verde. Vegetación, Hierba. exactamente. Esto es lo que creó en el tercer día, la vegetación. Dios dijo que fuera, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol que dé fruto, que su semilla esté en él. Y fue así. Debió haber sido impresionante. Y esto nos recuerda el poder de la palabra de Dios. Dios dice y es hecho. Él dijo y se hizo. Igual, la palabra de Dios sigue siendo igual de poderosa. Por eso podemos confiar en ella. Cuarto día, ¿qué creó Dios? Las lumbreras. Las lumbreras, ¿cuáles son? El sol y la luna. Ajá, y las estrellas, exactamente. Sol, luna y estrellas. ¿Y en qué versículos está entonces el cuarto día? Del 14 al 19. 19, excelente. Seguimos con el quinto día. ¿Qué versículos comprende el quinto día? Del 20 al 23. Del 20 al 23. ¿Qué creó Dios el quinto día? Los seres vivientes en las aguas. Exacto. Y las aves que vuelan sobre la tierra. Y las aves. Creó los animales del agua y los animales que vuelan. El quinto día. ¿Las sacó de dónde? ¿De dónde sacó estos animales? ¿De dónde los creó? Según el versículo 21. No, 21, sí. sí. Monstruos marinos. Sí, ¿de dónde Del- los creó? Las aguas. De las De las aguas, aguas. exactamente, de ahí los sacó. Qué impresionante debe haber sido ver que de las aguas, por la palabra de Dios, se hicieron ballenas, tiburones, pulpos, Mm, seres innumerables, y también empezaron a salir las águilas, y todas las aves, por el poder de la palabra de Dios. Esto lo hizo el quinto día. El sexto día, ¿qué creó Dios? Bueno, ¿cómo bendijo Dios a estos animales? Según el versículo 22. Que fructificaran y multiplicaran. Exacto. Bien, eso involucra el sexo entre los animales, ¿verdad? Hay un mito. Hay gente que dice, el pecado del hombre fue el sexo. Ok, eso lo dice la gente. Pero, ¿qué dice la Biblia? Es importante. Vea, hay gente que, hasta cristianos, hay cristianos que tienen años de estar en el cristianismo y piensan que el pecado de Adán y Eva fue el sexo. Pero vamos a ver qué dice la Biblia. ¿Cuál fue el pecado de Adán y Eva? Sexto día, ¿qué creó Dios? Las bestias, las serpientes. Ajá. ¿Las bestias de dónde? Son Perdón. la tierra. De la tierra, exactamente. Dios creó los animales de la tierra. Y al hombre. Y al hombre, exacto. Primero los animales de la tierra y luego al hombre.
Entonces, ¿qué es lo último que Dios crea? El hombre. El hombre. El hombre. El hombre. Ok, y la forma en que Dios lo creó igual que las demás cosas o lo creó diferente. Conforme a Diferente. su semejanza. Exacto, conforme a su imagen y semejanza. ¿Solo el hombre o el hombre y la mujer? Varón y hembra. Claro. Ujú. Ah, varón y hembra. Exactamente, los creó conforme a su imagen. Otra cosa diferente que en la forma en que Dios creó al ser humano es que todo lo anterior él no consultó, pero ya cuando iba a crear al hombre, el Padre habló con el Hijo y el Espíritu Santo y dijo, hagamos al hombre. No es que consultó, sino que dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Usted me dirá, pero Jay, ¿y qué se está hablando con los ángeles? No, porque dice en el versículo 27 que Dios creó al hombre a su imagen. A imagen suya Dios lo creó, no a imagen de los ángeles. Ujú. Entonces ahí está hablando el Padre con el Hijo y el Espíritu Santo. Así es como se hace, Dios creó todo, así es como nació el hombre. Los hombres pueden inventar teorías, pero ellos y le pueden llamar hasta ciencia y eso a veces la gente cree que como dicen que es ciencia tiene que ser verdad, pero no todo lo que se llama ciencia es verdad. La verdadera ciencia es la que comprueba las cosas y no con teorías, sino con hechos. Entonces, como en la creación ninguno estuvo, ni nosotros estuvimos los cristianos, ni tampoco los que no son cristianos. Cualquier creencia que tengamos tiene que ser basada en la fe. Los que no creen en Dios basan su fe en lo que los hombres dicen de cómo empezó todo. Los cristianos basan su fe en lo que Dios dice, cómo empezó todo. Entonces, los dos tienen fe, unos en una cosa y otros en otra. ¿Cuál será la verdad? Es una pregunta porque, o ¿cuál es su fe? ¿Usted cree lo que los hombres dicen o usted cree lo que Dios dice? Lo que Dios dice. Así tiene que ser. Debemos de creer. Por la fe creemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Hebreos 11:3. Ahora entonces, ¿qué hizo Dios en el séptimo día? ¿En qué versículos está el séptimo día? En el libro de Génesis. En el 2, ¿cuáles versículos? Capítulo 2, versículos. El 1 y Ah. el 2. 1, 2, ¿y cuál El más? 3. Y 3. Entonces Génesis 2, del 1 al 3, habla del séptimo día que Dios reposó, y este séptimo día nos aclara, vea cómo comparando escritura con escritura, nos aclara que esos días eran días literales. Entonces hay algunos que dicen, pero ¿y es el registro fósil? Los fósiles dicen que murieron hace millones de años. No, los fósiles no son una evidencia de una prehistoria. Los fósiles son una evidencia de un diluvio que hubo después. Y las catástrofes fosilizan a los animales y personas que son consumidas por una catástrofe. Muy bien, ahora el capítulo 2 de Génesis nos da detalles del sexto día. Del versículo 4 a 6 nos da detalles de la creación y en el versículo 7 nos dice que creó a quién. Al hombre. Muy bien. Recuerden, entonces, en el capítulo 1 habla de la creación del hombre y la mujer, pero en los versículos de Génesis 2, del 5, del 7 en adelante, nos habla de la creación, pero en detalle, del hombre y de la mujer.
a partir del versículo 7. Nos habla detalladamente, no es que el capítulo 2 contradice el 1, no, sino que el capítulo 2 nos revela más de cómo fue ese sexto día. Y eso es lo interesante de la Biblia, que la Biblia nos, ¿cómo se llama eso? Dios nos va revelando las cosas poco a poco y no de una sola vez, ¿verdad? Sino que poco a poco. Si alguno de ustedes tiene una lección para la vida, tiene algún comentario, alguna pregunta, por favor, díganos. Aquí lo ideal es que entre todos compartamos. Ajá, ok. Sí, voy. Que yo quería compartir una LPV de cuando Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Y cómo ve uno cómo el hombre siempre se jacta de lo inteligente que es, tal vez. Que todo lo que siente, hay hombres que sienten que no necesitan a Dios, que ellos pueden hacer todo. Y todo lo que somos es porque Dios nos lo dio, porque Él nos hizo a su semejanza. Y me puse a pensar que por qué Dios hizo al hombre de último. Yo sé que Dios tiene motivos por qué, pero me puse a pensar que tal vez es por eso, porque si Dios hubiera hecho el hombre en el tercer día, imagínense cómo fuera el hombre ahora, que estuviera diciendo que él ayudó a Dios a hacer la creación, que ellos hicieron las estrellas, que imagínense. Y por eso siento que lo hizo el último día para que él cuando despertara viera todo hecho, que se diera cuenta que en realidad es Dios el que creó todo, que él no hizo nada, que hasta él es creado por Dios. Y entonces me puse a pensar en eso, que qué bonito cómo Dios hace las cosas tan perfectas, porque si no el hombre se creyera el rey de todo el universo, porque estuviera diciendo eso, ¿verdad? De que él ayuda a Dios en la creación y eso nos hace ver que Dios es el dueño de todo, el que hizo todo y Él es nuestro Padre poderoso y nosotros no somos nada, todo lo que somos es por su gracia. Amén. Muchas Amén. gracias, Cristina. Muchas gracias, Cristina. Excelente LPV. Excelente Si alguien más LPV. tiene una, por Si favor, alguien más tiene compártanosla. Vemos en el versículo 7 nos habla acerca de la creación del hombre en forma detallada. Luego del versículo 8 hasta el versículo, ahí del capítulo 2 hasta el versículo 14 nos habla de otro tema. ¿Cuál es? Del 8 al 14. ¿Cuál es el tema de Génesis capítulo 2 del versículo 8 al 14? Es la creación de un lugar. Perdón. Del huerto. El huerto. ¿Cómo se le llama al huerto? ¿El huerto de dónde? Del Edén. Muy bien. Ahora recuerden, geográficamente hablando, se cree que el Edén estuvo en qué país de hoy día? No sé. Irak. En Irak. Ah. Irak, ¿verdad? Sí. Ahí es donde se cree que se hizo el Edén. En realidad en Irak se cree que se hizo el Edén y también en Irak se cree que se hizo la Torre de Babel. Y de ahí Dios llamó también a Abraham. Bien, vamos a seguir entonces el huerto del 8 al 15. Luego, ¿para qué Dios puso al hombre ahí en el huerto según el versículo 15? Exacto. Ajá. Para que trabajara, para que lo cultivara. Ahí matamos otro mito, ¿verdad? Lo del negrito del batey, que dice que a él no le gusta el trabajo porque el trabajo lo hizo Dios como castigo.
vemos que aquí Dios le dio trabajo al hombre y no es como castigo. ¿Ok? Dios lo puso para que lo labrara, ¿verdad? Entonces, el trabajo no es un castigo, es una bendición que Dios dio. Usted me dirá, pero cuando Dios castiga al hombre, dice algo sobre eso. Bueno, ok, vamos a ver más adelante, pero ve aquí, no ha pecado el hombre y Dios le da una responsabilidad. ¿Cuál es el primer mandato que Dios le da al hombre? Está en el versículo 16 y 17. Que no coma el árbol del Ajá, ¿de cuál árbol? bien y el mal, de De la la ciencia ciencia del del bien y del mal. Muy bien. Habían 3 tipos de árboles ahí en el Edén. Vamos a ver si encuentro el versículo donde dice de los 3 tipos de árboles. Ujú. En el 9 me parece. 19, En el 9, 9. versículo 9. Ujú. Vamos a ver. el delicioso a la vista, bueno para comer. Ah, sí, exactamente. Ok, muy bien. El versículo 9, sí dice, el Señor Dios hizo brotar de la tierra todo árbol agradable a la vista y bueno para comer es el primero. El segundo, ¿cuál es? Árbol de vida en medio del huerto, El árbol de la vida y ¿cuál otro más? de la ciencia del bien y el mal. Ok, hay 3 tipos de árboles y de esos 3 tipos de árboles, ¿cuál árbol le prohibió Dios al hombre comer? El último. El de la ciencia del bien y del mal. Quiere decir que los árboles agradables a la vista, que son los que hoy día tenemos, y el árbol de la vida, de esos 2 sí podían comer. El único que prohibió Dios que comieran era el árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Cuál era la consecuencia si ellos comían de ese árbol? Bueno, en este momento está Eva, Aún no. todavía no, No, ¿verdad? Entonces el mandato directamente Dios se lo da a Adán. Entonces, en el versículo 17, ¿cuál sería el resultado de desobedecer este mandato? que morirían ¿Cuándo? como con Sí, según el versículo 17, ¿cuándo morirían si comían del árbol? El día que comiera. el El día que día que comían. comieran, exactamente. Y ahorita vamos a llegar al capítulo 3 y vamos a ver cómo se cumplió eso. ¿Cuál es la primera institución que Dios crea según el versículo 18 al 24? Matrimonio. El matrimonio. Recuerdan que en el capítulo 1 Dios bendijo a Adán y Eva y les dijo que se fructificaran y multiplicaran. Otra vez regresamos a ese tema. El sexo fue una bendición que Dios dio para que el ser humano participara de él dentro del matrimonio. Es una bendición de Dios. El sexo no es el pecado de Adán y Eva. ¿Cuál fue el pecado de Adán y Eva según la Biblia? Desobedecer. La desobediencia. Y específicamente, ¿qué fue lo que desobedecieron? Que comieron del árbol que el Señor les dijo que Exacto, no comiera. exacto. Comieron del árbol que Dios les dijo que no comieran. Muy bien, entonces ahí ve, ya hemos matado como 2 mitos. Recuerde que la verdad nos hace libres. Ahora el matrimonio, que fue la primera institución que Dios hizo, ¿de qué forma la creó? ¿Quién compone o debe componer el matrimonio? El hombre y la No, mujer. Un hombre y una mujer. Ese es el verdadero matrimonio, ¿verdad? Y si no fuera así, no existiríamos nosotros. Es un hombre y una mujer. Así fue como Dios creó el sexo y eso es como Dios creó el matrimonio. Bueno, capítulo 1 y 2, el tema, ok. Recuerdan que al final del libro, en la página 44,
Ahí están los temas de capítulo. Ustedes deberían de poner en capítulo 1, hay un número 1 ahí. ¿Qué nombre le pondrían al capítulo 1? La creación En 6 días. Perdón, La creación en 6 días. creación en 6 días, exactamente. Y el capítulo 2, ¿cuál podría ser el nombre de ese tema? ¿Cuál sería el tema? Yo puse detalle, creación, hombre y mujer. Exacto. Detalle de creación, hombre y mujer, o detalles del sexto día, cualquiera de esos está bien. Ahora seguimos con el tercer capítulo. Que, bueno, ahí estoy poniendo 3 al 5, porque el 3 al 5 nos habla de la caída y las consecuencias de la caída del hombre. Vean que el versículo 1 del capítulo 3, en la Reina Valera nos dice, pero la serpiente, todo estaba bien, pero la serpiente, eso hizo un cambio radical en la creación. Cuando Dios creó todo, lo hizo perfecto y sin pecado. No había muerte, no había odio, no había hambre, todo estaba bien. Pero vamos a ver qué pasó con la caída. Vemos que en el versículo 1 al 6 nos habla de la tentación y caída. ¿Quién tienta a quién? La serpiente a la mujer. La serpiente a la mujer. Le dice la serpiente, con que Dios les ha dicho que no coman de todo árbol del huerto. ¿Es cierto que Dios había dicho eso? No, No. ¿Qué es lo que Dios había prohibido? solo el de la ciencia del bien y el mal, que no comieran. ¿Qué es lo que Dios había prohibido? No Otro comer de lugar la no comer. ciencia del bien y el mal. Ah, exacto. Solo de un árbol prohibió comer. De los demás podían comer. Pero el enemigo exageró. Y a veces así hace el enemigo con hoy día también, con las cosas de Dios. Las exagera para que la gente se indigne en contra de Dios. Ujú. La mujer que le respondió, Primero no se sorprendió que le estuviera hablando, no se empezando por sorprendió ahí. que la serpiente le estuviera hablando, ¿cierto? Ujú. Y Ajá, le dijo que Dios le había dicho que no podía comer de ese árbol, de la ciencia exacto, del bien y el mal. exacto. Y que si lo comían, ¿qué les iba a pasar? Moriría. Morirían. ¿Y Bien. qué le dice la serpiente? Que no, que iban a ser como Dios. Que no morirían, iban a ser como Dios. Bien, por eso Jesús dijo que el diablo es mentiroso desde el principio, porque aquí está mintiendo. Dios dijo, moriréis. El diablo dice, no moriréis. Ujú. La Biblia nos enseña que hay un castigo eterno, pero hay gente que dice, no, no hay castigo eterno. Es la misma mentira que el diablo le puso a Eva. ¿Cómo, según el versículo 6, qué 3 cosas hizo Eva con la tentación? Vio Vio, muy bien, y tomó. tomó, Codició, Vio, sí, vio, codició, tomó, y después de vio, tomar, ¿qué hizo? comió, Comió, y después de comer, ¿qué hizo? compartió. Sí, lo compartió. ¿A quién? Al marido. Al Variedad. marido. Ok, Tengo una pregunta, sí, perdón. perdón. Es que esa parte que dijo Candy, que ella no se sorprendió de que la mujer le habló. ¿Por qué? O sea, Algunos porque piensan, tal vez algunos piensan que tal vez los animales hablaban. Sí, Mm, es una posibilidad. entiendo. Ujú, Gracias. ujú, mucho gusto. Mm, Bien, así muchas veces es la tentación. La tentación entra por los ojos, generalmente. ¿Qué sucedió según el versículo 7?
cuando ellos comieron, Fueron abiertos los ojos Fueron de ambos. abiertos sus ojos. exacto, fueron abiertos los ojos para el mal. ¿Ve? El diablo les dijo una media mentira, ¿verdad? Porque les dijo, serán abiertos vuestros ojos, y es cierto. Ujú. Y ahí Pero, hubo malicia, perdón, hubo ya malicia en ellos también. exacto, Ujú. hubo malicia también. Y según el versículo 10, ¿qué sintieron? Miedo. Miedo. A partir de ese momento empieza el miedo. Bien, entonces tenemos que tener cuidado con lo que vemos, porque por medio de los ojos puede entrar la tentación, ¿verdad? Los ojos del ser humano están abiertos al pecado. Si no se cuida, Satanás puede tentar y hacer caer. Sí, Cristina. Sí, quería compartir una LPU. Es de la serpiente. Fue astuta y todavía es astuta, engaña a los hombres, nos hace ver que el pecado es hermoso y que nada pasa. El hombre cae sin mirar las consecuencias. Entonces, si el hombre antes de pecar mirara las consecuencias que va a traer ese pecado, no lo haría. Y hay que creer de verdad que Dios nos ha dado armas para combatir cada tentación, porque su palabra dice que Él no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de amor, poder y dominio propio. Él nos ha dado ese poder en Cristo para luchar contra cualquier tentación. Amén. Así es. Amén, así es. Excelente. Entonces, tengamos en cuenta estas cosas que el enemigo nos quiere engañar, nos quiere hacer caer. Ahora, ¿cuándo morirían ellos si comían del árbol de la ciencia del bien y del mal? El día que lo comieron. El día que lo comieran. ¿Y murieron ese día? No. Físicamente no. Físicamente no, Ok, espiritualmente sí. pero entonces, ¿murieron o no murieron? Sí. Sí. Espiritualmente. Exactamente, entonces sí murieron. Ese Sí. día, apenas comieron el fruto, murieron espiritualmente. Dios dijo, el día que de él comieres, ese día morirás. Ujú. Y ese día murieron espiritualmente. Y a partir de ese momento empezó el proceso de muerte, que se manifiesta por medio de enfermedades, vejez y la muerte, ¿verdad? Ujú. Entonces, luego llegaron a morir físicamente, pero Ujú. la muerte entró ese día, como dice Romanos 5:12. ¿Alguien recuerda qué dice Romanos 5:12? La muerte entró por un hombre, y por el pecado de la muerte. Ajá, Y y así así la pasó muerte, a todos los hombres. Pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. exactamente. Por eso hoy día toda persona que nace en este mundo nace muerta espiritualmente, nace separada de Dios, ¿ve? Y todo ser humano tiene ese proceso de muerte. Un pastor decía que fue donde el doctor y que el doctor, ya el pastor tiene sus añitos y el doctor le dijo, está muy bien el proceso degenerativo en su cuerpo, le dice. Y él dice que salió triste porque el proceso degenerativo, él dijo, el doctor me dijo que yo estaba aquí y entonces dentro de unos años voy a estar más abajo, voy a estar más degenerado. Ese es el proceso de muerte que hay en toda la creación, ¿verdad? Ujú. Ujú. Muy bien. Así que vemos que cuál fue el pecado, lo que sucedió, cuando Dios le preguntó a Adán, has comido del árbol que yo te mandé que no comieras, ¿qué hizo Adán? Culpó a la mujer. Exacto. Y cuando le preguntó a la mujer, ¿qué has hecho? ¿Qué hizo la mujer? Culpó a la serpiente. Culpó a la serpiente. Exacto. Ahora, ¿quién fue la culpa del pecado? ¿De Adán o de Eva?
Los dos. Ya. Los Los dos. dos. Exactamente. En una clase de Eh. jóvenes. Ajá, sí. O sea, los dos, pero digamos, Ajá. digamos que Eva fue engañada. Adán Bien. Sí, lo hizo por su decisión. exacto, sí. Eso es un punto muy importante. Fue culpa de los dos. Eva fue engañada. Quiere decir que cuando Eva comió del fruto, creía que la serpiente le estaba diciendo la verdad. Ujú. En cambio, cuando Adán comió del fruto, él sabía que estaba haciendo mal y decidió pecar. Pero Ujú. la culpa fue de los dos. Ujú. ¿Qué hubiera pasado? Yo nada más me pregunto, ¿qué hubiera pasado si Adán no hubiera, Eva hubiera comido de la manzana y Adán no hubiera comido? Sí, ¿verdad? Se Qué raro. quedan solo por toda la vida porque nadie se puede producir. No, mentiras. Porque dice que el pecado vino por un hombre, que es Sí, Adán. No sí. menciona a Eva, sino que Pero, menciona a Adán. pero es que a Eva también se le llama varona. Sí, es verdad. Exacto. Ajá. Exacto, Porque el sí. varón fue tomada. Cuando crea, dice, bueno, que creó al hombre, digamos, a su Ujú. imagen. Refiere que Ujú. hizo a Pero los dos. el responsable era el hombre, ¿no? Sí, Ante Dios, el hombre era el responsable. los dos. Pero como Dios creó al hombre primero, le dio el liderazgo, entonces era el más responsable. Pero los dos Ujú. eran responsables. Ninguno de los dos Hermano, debían de y comer del ahí, árbol. ujú, Y, hermano, y ahí, ajá, ella estaba sola. ¿Dónde estaba Adán? bueno, no se Ah, sabe si estaba sola. muy, Algunos muy piensan buena que Adán pregunta. estaba cerca o a la par. De hecho, Sí, la porque uno dice, traducción, esta, uno Hablando, dice, nueva de los hispanos, no los dos estaban ahí, porque sí, dice que la serpiente habló con Eva. ujú, Entonces dice, Adán estaba o reposando en algún otro lugar. seguramente estaba cerca. La traducción nueva versión de las Américas dice, también dio a su marido que estaba con ella y él comió. Ah, Entonces posiblemente él estaba cerca o a la par. O sea, él no tuvo ninguna injerencia en decirle a ella no, porque el Señor dijo que no lo hiciéramos. O sea, él no se cayó. Sí, ¿verdad? seguro ya estaba requete esperando esa oportunidad. No, mentiras. Por fin. Como cabeza de hogar, ahí estaba fallando él. Claro, claro. Sí, sí, Ese es el cuidado que debemos de tener también nosotros, entonces, los varones. sí, De exacto, cuando la mujer, o sea, para muchas acciones, la esposa o la mujer no debería estar sola. exacto. Ujú. Igual el hombre, ¿verdad? Igual, Sí, porque Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, ¿verdad? para toma de decisiones. Ujú. Sí. Ahora, no siempre son las mujeres las que se equivocan. Recordamos a Abigail y Nabal, el que se Ajá. equivocó fue Nabal y más bien ella hizo lo correcto, Ujú, ¿verdad? ujú. Correcto. Hay un versículo donde dice que Dios les llamó a los dos Adán. Adán y a Eva les llamó Adán. Y vamos a ver, ¿dónde es que estaba este versículo? 5:2. Varón y hembra los creó, los bendijo y los llamó Adán. Por lo tanto, como ellos eran uno solo, entonces en el momento que Eva pecó, prácticamente ya Adán casi estaba pecando, ¿verdad? Y donde él comió, y consumó todo eso. Y es Pues, por eso Pues, que hay gente que dice, pero si hay, por ejemplo, el que predicaba con Billy Graham, cuando Billy Graham empezó a predicar, los dos, uno predicaba una campaña, el otro otra. Una vez vio una foto de una persona en otro país que se murió de hambre y por eso él dejó de creer en Dios y apostató. Y eso es lo que el enemigo hace, que la gente diga, si Dios es amor, ¿por qué pasan estas cosas? Pero ¿por qué pasan estas cosas? Hambres, guerras, ¿por qué? ¿Es Por culpa la de Dios? ¿Dios creó esas pecado. cosas? no. No, por el pecado. El mismo hombre Consecuencia. por el pecado, El pecado. exactamente, entró todo lo malo. En ese momento, en el momento que Adán y Eva le abrieron la puerta al diablo, se metió toda esa maldad aquí
es responsabilidad del hombre. No es Dios el que ha hecho esas cosas. Ujú. Y es importante recordar que eso no pudo haber sucedido durante los 7 días porque cuando Dios termina todo, dice que todo era perfecto. Entonces no se sabe cuánto tiempo hubo entre el descanso, el 7º día, a ese día de la tentación. Es correcto, es correcto. Y recordemos, hay algunos que dicen que Génesis 1:1 es una cosa y el 2, según ellos, es la caída del diablo, cuando dice que la tierra está desordenada y vacía. Algunos piensan que hubo una creación preadámica y que Dios entonces hizo un juicio ahí en Génesis 1:2. Bíblicamente hablando, eso no está correcto. Romanos 5:12 dice que el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Así que no hubo muerte antes del pecado de Adán. Y el pecado de Adán fue después del 7º día, quién sabe cuándo. Entonces, esa se le llama la teoría de la brecha o del paréntesis. Y igual, esa teoría, algunos cristianos la metieron porque pensaban que la evolución era cierta, entonces había que meter la evolución de alguna forma según ellos. Y que entonces según ellos esa desorden y vacío da evidencia del registro fósil. Otra vez, también está mal esa creencia porque el registro fósil más bien es evidencia del diluvio y no de ningún juicio antes del 6º día, porque el 6º día Dios dijo que había hecho todo bueno y bueno en gran manera y no podía haber dicho eso si hubiera habido un juicio. El pecado entró a partir del capítulo 3. ¿Alguien se aprendió Génesis 3:15? Ok, vamos a ver. Cristina, no. Y pondré enemistad entre ti y la mujer. Esto dirá en la cabeza. Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre su y entre su simiente, y entre tu simiente y la simiente suya. Y esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Génesis 3:15. Excelente. Muy bien. ¿Alguien más quiere decir Génesis 3:15 de memoria? Voy a decirlo yo. Génesis 3:15. ¿Quién me lo revisa? Yo. Ok. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Génesis 3:15. Amén. Ok. Bien, recuerden que cada semana tenemos un versículo para memorizar. Memorice el de la próxima semana. Mi hermano, Ujú. una pregunta, Sí. con respecto a lo que usted estaba hablando ahorita del registro de que antes Fósil. de, ajá, se habla mucho también de que en ese periodo de que la Tierra estaba desordenada, que allí fue donde desaparecieron los dinosaurios. Ajá. Eso es equivocado porque no había muerte antes del 6º día. La muerte entró con Adán y fue después del 7º día. ¿Quién sabe cuándo? Después del 7º día. Entonces, esos los dinosaurios son evidencia de que hubo un diluvio. Se cree que También en Job. Noé llevó dinosaurios y no necesariamente tenían que ser grandes, podían ser bebés, podían ser pequeños. No, En y también Kentucky, Job Estados habla de, Unidos, perdón, Ham hizo un arca de Noé igual al tamaño que la Biblia dice y sería un lugar bonito que se pudiera visitar con todos los compartimientos como lo especifica la Biblia. Es todo como un museo y muestra cómo es
cómo fue posible de que en el arca hubieran toda clase de animales. Pero No es también que Job, llevaban lobos, coyotes y otros, no, solo lobos, ve, cada especie, no, un par de cada especie, ¿ok? pero Sí, también Job habla de Behemoth, que tiene la cola como un cedro, y ningún, digamos, un elefante no puede tener la cola como un cedro. correctísimo, Viéndolo desde esa perspectiva, me parece más un cuello largo o así un es, dinosaurio parecido. exacto, exacto. Y Job es más o menos del tiempo entre Abraham, por ese tiempo, y él habla de Behemoth, que tiene la cola como un cedro, ¿verdad? Hay comentaristas bíblicos que tienen muy buenas creencias en otra parte, pero en esas se pierden, porque según ellos eso es un elefante, pero la cola de un elefante no es como un cedro, ¿verdad? Sí. Entonces, ahí Behemoth es una evidencia de que existían dinosaurios, ¿ok? Ok, perfecto, gracias. Perdón. Muchas gracias. Con mucho gusto. Buenas noches a todos. Buenas noches, Rebeca. Y aportar también que Behemoth sale en Job, y Job es el primer libro que se escribió. Es el primer libro que se escribió, exactamente. Muy bien, excelente. Entonces, vemos cómo las teorías de los hombres se van cayendo. Hay buenos cristianos que han creído en la evolución o creencias humanas y las han metido en la Biblia. Pero nosotros tenemos que aceptar lo que la Biblia dice. Por eso, cuando uno lee Génesis 1 y lo lee y lo cree literalmente, le aumenta la fe. Pero si uno lee uno de estos comentaristas, entonces parece que está negando todo lo que la Biblia dice en Génesis capítulo 1, para Pero la poder Biblia, meter la teoría de la evolución ahí, porque creían que eso era ciencia. es ciencia también. La Biblia es verdadera ciencia, sí. Ajá. La Biblia, o sea, la verdadera ciencia no contradice la Biblia, ni la Biblia contradice la verdadera ciencia. Exactamente. Entonces, ¿a quiénes castigó Dios por el pecado? ¿A quién castigó primero? A la Perdón. serpiente. A la A la serpiente. serpiente. Primero a la serpiente. Y castigándola, empezándola a castigar, y en el versículo 15, 3:15, Dios hace una promesa. Ujú. Esa es la primera promesa del evangelio. Está empezando a castigar a la serpiente y Dios hace una promesa. ¿Qué es esa promesa? Poner enemistad entre Ajá. y la ¿De mujer. quién iba a venir Cristo? De una mujer. ¿Ve? De una No dice mujer. la simiente del hombre, dice la simiente de la mujer. ¿Y ¿Y cómo se cuál? cumple? ¿Perdón? ¿Candy? Oh, Perdón, Susan. no. Ajá. ¿Y la simiente de la serpiente? Es el diablo. La semilla, Mm, simiente significa semillo. La semilla de la serpiente es el diablo. La semilla de la mujer es Cristo. ¿Ve? ¿Cómo se cumple eso en Cristo? Cuando él muere y resucita. Exacto, Y la única manera de matar a una serpiente es dándole en la cabeza. exacto. Y cuando él murió en la cruz, él le dio en la cabeza. Según Colosenses capítulo 2, expuso públicamente al enemigo y lo venció con la misma muerte. En cambio, el enemigo hirió a Cristo en el calcañar, eso fue cuando fue crucificado también, porque los crucificados tenían que apoyarse sobre el talón para poder respirar. Se soltaban, otra vez se apoyaban sobre el talón para poder respirar. Jesús realmente murió, pero resucitó. Eso hizo ¿Qué que es su muerte fuera vencida. Entonces, la herida que la serpiente le dio, o la simiente de la serpiente le dio a Cristo, no fue una herida mortal para siempre. Sí murió verdaderamente, pero resucitó. Entonces, la herida fue curada, por así decirlo, y más que sanada. En cambio, a la serpiente le dio una cabeza muriendo en la cruz. Me gustaría... Ajá. Siga, Susan, disculpe. Perdón. No, Tranquila. ¿qué significa calcañar?
Eso es lo que le iba a decir a papi, que es la parte, es la parte posterior de la planta del pie. ¿Cuál es El talón, el talón, sí. es el talón, sí. A Aquiles, esa leyenda, se le vencía en el talón, pero realmente el talón no es un lugar para que alguien muera realmente. Y por eso la herida de la serpiente era en el talón sobre Cristo y se cumplió en la cruz. Pero se sabe que la serpiente por estar en el piso, muerde en la parte más baja. Ajá. Normalmente. Mira, sí, Por eso es que se puede decir que el diablo mordió a Jesús. exacto. Así es, correcto. Y difícilmente muerde de frente, Ajá, sí, porque uno pasa caminando y ella está hacia atrás, es donde procura morder. es cierto. ¿Y Cindy iba a decir algo? No, señor. ¿Susan iba a decir algo? No, ya, No, ok. gracias. Muy bien, entonces Dios castigó a la serpiente. Después de la serpiente, ¿a quién castigó? A Eva. A la Ajá. Mujer, Y después, por último, ¿a quién castigó? al hombre. A Adán. Muy bien. Y después, Dios los echa del huerto del Edén. ¿Por qué los echa del huerto del Edén según el capítulo 3? Ajá, para que no comieran del árbol de la vida. ¿Por qué no podían comer ahora del árbol de la ciencia, de la vida, perdón? Porque serían como los demonios o los ángeles, digamos, en ese caso no tuvieran la opción, o sea, cuando comieron de la ciencia del bien y el mal, murieron espiritualmente, pero si comían de la vida, quedaban eternamente separados, o sea, no habría para ellos salvación, digamos. Exacto, ¿Ah? hubieran quedado pecadores para siempre. Por eso Dios no permitió que comieran del árbol de la vida. Antes del pecado sí podían comer, pero después del pecado no. Y cuando lleguemos al Entendí eso. cielo, los que hemos sido lavados por la sangre de Cristo, sí vamos a poder comer del árbol de la vida, que está en medio del paraíso de Dios. Papi, Susan está preguntando que no tiene, Susan está preguntando que no tiene muy claro eso. ¿No tiene muy claro lo del árbol de la vida, Susan? Sí, no entendí. Ok, antes del pecado, Adán y Eva podían comer del árbol de la vida y de los árboles deliciosos a la vista. Solo uno no podía comer, de la ciencia del bien y del mal. Cuando el hombre pecó, ya no podía comer del árbol de la vida porque al comerlo era como pasar de este mundo a la eternidad. Ya quedaban vivos, no podían, o sea, quedaban como un estado eterno de pecado. Porque eran pecadores y al comer del árbol de la vida iban a quedar pecadores para siempre. Por eso es que Dios les prohibió. O sea, el árbol de la vida era algo como que daba eternidad. No sé. Exactamente, exacto. Y antes del pecado, como ellos eran eternos, Podían comer. podían comer y no les afectaba, ¿verdad? Y igual, cuando estemos en el cielo vamos a comer y no nos va a afectar porque ya seremos eternos también. Y cómo, o sea, ¿cómo sé que el árbol de la vida se refiere a eso, a eternidad? Porque aquí dice que no sea que en el 22, y Jehová, 3:22, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome del árbol de la vida y coma y viva para siempre. ¿Ve? Al vivir para siempre quedaría como un pecador para siempre. Ya. Y tengo otra pregunta, no sé si va a ir por esa parte de lo de la consecuencia de la mujer y el hombre. Pues realmente no hay tiempo, pero si quiere hacer la pregunta. Bueno, tengo dos preguntas. La primera es, ¿a qué se refiere eso de que en el 16, al final que dice, y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti? O sea, ¿qué estado nuevo le está dando que antes no tenía? Antes tenía el mismo estado, pero sin pecado.
digamos, porque al crear Dios a Adán, primero le dio a Adán la autoridad por ser el primero. Ahora, por haber pecado, Dios pone al hombre como líder y la mujer debe sujetarse al hombre. Hay que tener en cuenta toda la Biblia nos enseña cómo se hace eso bien, y Jesús lo hace bien con la iglesia y da el ejemplo. Es un líder para bien, para proteger, para sustentar, para ayudar, y no como diciendo yo aquí soy el que mando y hago lo que yo quiero. Entonces, si poniendo Dios a la mujer que debe sujetarse al esposo, hay problemas, entonces ahora imagínense si hubiera dejado a los dos como líderes. Eso es cuestión de función y no significa que el hombre vale más que la mujer. Y la Es- otra pregunta Ajá. era de, perdón, en el 17, donde dice, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ellas todos los días de tu vida, espinos y cardos se producirá y comerás plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelves a la tierra, etcétera. Que Ujú. en el 1 creo que era, que usted había mencionado que el trabajo, o sea, Dios lo había dado como una bendición, ¿verdad? Sí, Pero ahora le está dando un castigo, digamos, sí. que igual, o sea, va a trabajar la tierra, pero ¿cuál es la diferencia del estado anterior a este? Ahora va a Antes no se sufrir, cansa. Ajá. Perdón, ¿Cómo? Candy. que Ajá. ahora sufre y digamos las espinas no existían, todo eso. Ya no va a ser algo que no se va a cansar, por así decirlo. Exacto. Sí, ahora el trabajo es muchas veces una carga, o sea, es una bendición, pero llega a cierto momento uno tiene que descansar porque puede llegar a ser una carga. Hay trabajos que son más pesados que otros, pero en sí el trabajo se ha vuelto, o sea, uno suda, digamos, antes, en el tiempo de antes, uno trabajaba con la tierra, ¿verdad? Porque era lo único que había. Sí. Pero digamos, no había tecnología en ese tiempo, no había otras cosas. Supongo, bueno, la cosa es que lo que quiero dar a entender es que el trabajo llevó a cansar al hombre. Con el pecado, el trabajo cansa. Y antes no cansaba. Exacto. Exacto. Entiendo. Hermano, Gracias. hermano, y Con tiene mucho que ver gusto. algo aquí también, que en lo primero dice que a labrar y a guardar. Y ya Ujú. en el 19 dice, con el sudor de tu rostro comerás el Ajá. pan hasta que vuelvas a la tierra. O sea, al Ujú. principio él era como un cuidador, nada más, o sea, ¿no? Como dice el hermano John, no había cansancio, Ujú. no había fatiga, pero Ujú. ya después del pecado, sí ya hay fatiga, ya Ex- hay cansancio. Exacto. Y Exacto. al principio todo le sobraba, ya iba a tener que trabajarlo para ganárselo. Exacto. Exacto. Susan. Ajá. No, está bien. Fíjense, Ok. es que aquí donde dice, maldita será a la serpiente, más que a todos los animales de la tierra. Entonces quiere decir que cuando aquí maldijo a la tierra por causa del pecado, entonces todos los animales también fueron malditos. En un sentido, sí. Toda la creación cayó bajo maldición y por eso es que la creación se está enfermando, la capa de ozono se está abriendo, se está envejeciendo la misma creación. Y la serpiente es más que todo lo demás. Exacto. Sí. Bueno, Ajá. gracias. Ajá. Con mucho gusto. Entonces, el capítulo 4 de Génesis nos habla cómo llegar a Dios. Hay otro mito. Dicen que Caín no, a Dios no le gustó la ofrenda de Caín porque lo que llevó fueron frutas viejas, añejas, pequeñas, de lo que le sobraba. Y por eso Dios no vio con agrado la ofrenda de Caín. ¿Piensa usted que eso es cierto? No, no. ¿Por qué Dios vio con agrado el sacrificio de Abel y el de Caín lo vio con desagrado?
que era algo de sacrificio con sangre. Con sangre. Ujú, Él ofreció de acuerdo a lo que Dios manda. exacto. No sabemos en qué momento Dios lo dijo cómo deben ser los sacrificios, pero sí en la Biblia dice que Abel ofreció conforme a la voluntad, o sea, conforme a lo que Dios manda y Abel ofreció conforme a lo que él quiso. Caín. Ajá. Caín, perdón, sí. Sí. Muy bien, sí. Por la fe Abel ofreció más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo y muerto aún. Dios habla de su ofrenda, más o menos así dice Hebreos 11:4. Y si Abel ofreció por fe el sacrificio, quiere decir que había escuchado la palabra de Dios, posiblemente de Adán y Eva, y por eso él se acercó a Dios como Dios mandaba, por medio de la Es sangre como un de un indicio sacrificio. ¿Perdón? es como un indicio de la gracia, porque no es por obras que somos salvos, sino por gracia. O sea, desde ahí hay un comienzo de fe, de gracia. Exacto, exactamente. Esa es la forma correcta de acercarse a Dios. Hay personas que piensan que pueden acercarse a Dios haciendo cosas buenas, pero según lo que vimos Romanos 5:12 y leyendo estos capítulos, ¿cómo nace el hombre? ¿A qué se refiere? ¿Cómo nace el hombre, papi? Sí, ¿nace santo o nace pecador? Ah, pecador. Exacto, por Nace feo y naturaleza. pecador. No, mentiras. ¿Perdón? Nace feo y pecador. Sí, entonces, el hombre nace pecador y toda la creación, mire, no solo la tierra, el universo fue impactado por el pecado de Adán y Eva. Y es por eso que este cielo y esta tierra van a pasar y Dios va a hacer cielos nuevos y tierra nueva. Luego en el capítulo 4 nos habla de la civilización de Caín, una civilización que se apartó de Dios. Y el capítulo 4 del 25 y 26 y capítulo 5 nos habla de la descendencia de Adán por medio de quién? De Set. Set, ¿verdad? De Set, sí. ¿Ok? ¿Qué pensó Adán de Set? ¿Qué pensó que fue lo que Dios hizo al darle a Set? Sustituirle a Abel. Sustituyendo a Abel, exacto. Y entonces capítulo 5 nos habla de la descendencia de Adán por medio de quién? Set. Set. Muy bien. Y ahí nos habla de los años que vivían los hombres. Igual como en Génesis 1, algunos niegan la verdad de decir que eran días literales, en el capítulo 5 se van a otro extremo y dicen, sí, son 900 años, pero es que esos 900 años no eran como los años de hoy día. Siempre el hombre tratando de cambiar la palabra de Dios. Sí, eran como los años de hoy día. Lo que pasa es que el hombre vivía mejor el ambiente físico. Algunos piensan que había una capa de agua alrededor de toda la tierra que hacía que no hubiera que hubiera un clima ideal y los rayos del sol no estaban tan fuertes y por eso los hombres vivían tantos años. Y por eso los animales, muchos se hacían grandísimos, como los reptiles nunca dejan de crecer y como vivían tantos años pudieron hacerse inmensos. Así que entonces eran años literales, casi 1000 años vivían las personas. ¿Quién fue el que más vivió? Matusalén. Exacto. ¿Quién fue el que no murió en ese capítulo 5? Enoc. Exacto. Él le creyó a Dios, él no murió. Bien, entonces queremos recordarle que si usted nos escucha, ya sea por Facebook o aquí en Zoom, y usted no ha nacido de nuevo, Dios quiere intervenir en su vida. Y eso es nacer de nuevo, es recibir a Cristo, creer que Cristo es el Salvador, que dio su vida, que fue sepultado y que resucitó. Al recibir usted a Cristo, al creer en Él, usted va a tener vida eterna. Entonces ya deja de estar muerto espiritualmente y entonces empieza una nueva vida con Cristo
que culmina en la eternidad con Dios. Para la próxima semana tenemos la tarea de hacer la semana 2. Y está ahí en nuestro librito. Vamos a ver, primera semana, ya lo hicimos, que soy. Entonces la segunda semana está involucrado desde el capítulo 6 hasta el capítulo 11. Eso va a comprender la segunda semana. Hagan las tareas cada día. ¿Alguna pregunta o algo más que queramos agregar? Gracias. Cindy, ¿tiene alguna pregunta? No, señor. No. Johnny, ¿puede ver Facebook de casualidad para saludar si se ve a alguien? Y Déjeme despedirse, ver, por favor. déjeme ver si puedo loguear. Ya ve. ¿Habrá alguna manera en que las presentaciones se puedan agregar como en un Classroom o algo así para que las podamos descargar? Ah, ok. O ¿Cómo me pasarlas por dices? utilizar Classroom de Google o enviarlas por correo. Ah, Ah, ok. ah, Voy a hacer todo lo posible y para ver cómo se las envío. Ujú, gracias. claro. No puedo loguearme. Probablemente la contraseña cambió. Entonces, Ah, sí, cierto. ajá. Entonces, pero déjeme ver si puedo verlo aquí Yo vi a Jancy. sí, vamos a Ok. ver. Puedo ver a Jancy, sí, Jancy está, como dice Candy, Lizeth Castro está, Ok. y perdón. Ajá. Esas son las personas que veo que Ok, puedo. bendiciones a cada una de ellas. Y bendiciones, Yeldrin. Nos alegra mucho que haya estado aquí. Me imagino que ahí está con usted, está Rocío, me imagino. Bendiciones. Bendiciones, Rebeca. M.E. No me acuerdo quién es. Bendiciones a todos. Amén. Gracias. Hola, Amén. yo soy M, soy nueva, entré apenas hace un ratito y me Ah, encantó, me llama María Esther. Dios me lo María Esther, bendiga. bienvenida. Qué bendición Sí, haberle gracias. tenido aquí. Ujú. Gracias para mí también y espero poder seguir Amén. con ustedes. Muchas gracias. Mi teléfono es el 8625-8535 para, yo creo que tal vez usted ya me escribió, pero por si acaso, 8625-8535 para lo del libro, para que pueda hacer las tareas. Sí, yo quería llamar, no sé si a usted, pero no me dio tiempo. Pero Ok, sí, esta semana voy a llamarle al número que tengo para conseguir el libro. ¿Y puedo invitar a otras personas también? claro que sí, claro que sí. Ok, perfecto. Bueno, Esto es lo bueno de este estudio, que en cualquier momento cualquier persona puede meterse, porque en 5 años, cuando terminemos, volvemos a empezar. Por eso le llamamos ok, sí, proyecto de vida, sí. estamos Entonces, empezando. estamos empezando apenas, sí. Y entonces estas dos clases, creo que han tenido dos, no sé, Ujú. que están grabadas, las puede uno obtener también. Sí, yo se los voy a pasar. Ok, ok. Tengo que subirla a YouTube. La del jueves pasado ya la tengo, se la paso. Y la de hoy, Ok. posiblemente se las paso mañana o pasado mañana, si Dios quiere. ¿Cuántas llevan? ¿Tres? ¿Dos? Dos, nada más dos. Dos con esta. Dos con esta. Oh, Sí. ok, estoy empezando bien, sí. Perfecto, Bendiciones gracias. y entonces Amén, bienvenida a igual. usted y los que quieran venir también. Y Ok. amén. ¿Y Gis? ¿Quién es Gis? ¿Cuál es su nombre, perdón? Giselle, pastor. Ah, Giselle, se me olvida. Giselle y las dos Giselle. hijas, ¿verdad? Ajá, sí, las gemelas. Todo el mundo conoce las gemelas. Nos regala todos los nombres de las gemelas, porfa. Jocelyn y Miriam. Jocelyn y Miriam, bendiciones. Bendiciones, Bendiciones. Cindy. Muchas gracias. Con Igualmente mucho, para todos. amén. Dios le bendiga a hermano Agustín y Ruth. Buenas Amén, noches, buenas igual, noches. gracias. Amén. Dios le bendiga, Cristina. Amén, igual, que lo bendiga. Amén. Dios le bendiga, Susan. Gracias. Y Buenas si Charo noches. está por ahí, saludes. Dios les Gracias.
Amén. Dios le bendiga, Candy. Buenas noches. Buenas noches, que siga mejor. Dios le bendiga, Johnny Gracias. David. Dios lo bendiga. Buenas noches. Buenas noches. Oremos. Señor, gracias por este tiempo que nos has dado. Que si hay personas que no te conocen, puedan conocerte por medio de tu Hijo amado Jesucristo. Ayúdanos a hacer este estudio y tú te manifiestes y nos libres del mal en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Buenas noches. Amén. Amén. Buenas noches, bendiciones a todos. Amén. Amén. Gracias, igual. Amén. Igual para todos. Gracias.